nada, vamos a comenzar ya esta primera sesión en relación a la propia Salador del Congreso Intelcon. Y nada, al final, como ya hemos comentado en la inauguración, hoy me tendréis a mí, Iván Portillo, presentando, ¿vale? En este caso tengo ya aquí al ponente, le voy a ir dando paso. Bienvenido, Adrián Víctor. Adrián Víctor Gracias, es Iván. director, ahora dejaré que se presente él, pero para que os hagáis una idea, es director de ciberseguridad y de ciberinteligencia en WinCIS, ¿vale? Y nos va a traer una sesión que, bajo mi juicio, es muy interesante y bastante importante, porque al final nos va a poder ayudar a crear una unidad de inteligencia, de ciberinteligencia, en una empresa o en un organismo. Así que nada, Adrián Víctor, te añado la pantalla y el escenario es todo tuyo. Bienvenido a esta cuarta edición. Gracias, Iván. Bueno, como ya comentó Iván anteriormente, mi charla irá un poco relacionada a lo que va con lo que es la creación de una unidad de ciberinteligencia, tomando como caso de uso a Venezuela, pues soy venezolano, y parte de lo que toco aquí, ¿okay?, es el ámbito de las normativas. Sin embargo, se debe tener en cuenta para todo esto que se va a tocar hoy, que pues respectivamente hay que ir evaluando, okay, cuáles son las normas que rigen la materia según cada país. Y tocaremos algunos temas del ámbito venezolano, okay, propiamente dicho. Sin embargo, pues 100% manejable dentro de legislaciones española, americana, colombiana, etcétera, ¿no? Los distintos países de cualquier persona que esté visualizando esta ponencia. ¿A quién va dirigido esto? Bueno, antes de llegar allí, creo que invertí el WUMI. Esto un poco de mí, ¿ok? Tengo algunas certificaciones internacionales en ciertas materias, como la familia ISO de 27001 en materia de seguridad de la información, algunas certificaciones relacionadas con ciberseguridad, FCPA en relación a anticorrupción y soborno. A nivel de estudios, licenciaturas, diplomaturas, estoy culminando la maestría en ciberseguridad y, bueno, otras participaciones que he tenido en protección de infraestructuras críticas de México, en Conversando con CISOs y Tactical Edge en Colombia, y, bueno, entre otras allí nacionales. Este es el índice, ¿ok?, de lo que hoy vamos a estar conversando, de lo que vamos a ver hoy. Un breve concepto, una apertura de lo que es la ciberinteligencia, esto, digamos, puesto allí para dar un poco de contexto, ¿no?, a los que no están al 100% familiarizados con el tema. Pues, sin embargo, todo lo que es el evento de hoy estará conversando sobre las distintas fases, ¿no?, del ciclo de inteligencia, distintas etapas, distintas técnicas, metodologías, etcétera. Desde puntos de vista técnicos, como los que van a tocar, por ejemplo, Roberto Genatios, Gregorio Bolívar, o puntos de vista más cognitivos, como lo que tocará, por ejemplo, Clara Cotillas el día miércoles. Partiendo de esto, vamos a ver, bueno, en principio lo que es la ciberinteligencia. ¿Cuál es esa capacidad operativa que tiene, okay, esta unidad en concreto? ¿Cómo está constituida? Ahí vamos a tocar tres puntos fundamentales que son 100% clave dentro de esto, ¿no? Procesos que están involucrados, personas que están involucradas y las tecnologías que están involucradas dentro de esta unidad. Tocaremos luego las normativas en la materia, okay, que rigen como tal a nivel de propia del país, y pues las operaciones diarias, ya ahí estamos prácticamente en las mismas conclusiones, ya que se va a tocar por encima, okay, o se va a repasar por encima lo que ya se fue explicando paso a paso o etapa por etapa en los puntos anteriores, okay. Entonces, es como está distribuida. ¿A quién? ¿Dirigida a quién? Bueno, se van a ver ciertos temas en el pilar personas, por ejemplo, relacionado al perfil del analista, ¿okay?, que si bien es cierto, es un perfil muy parecido, ¿okay?, al del ámbito cibernético, de operaciones de seguridad, de SOC, podría decirse que no todos los perfiles en el área de ciberinteligencia apuntan a un perfil netamente técnico, ¿okay? Eso lo vamos a ir tocando por allí. Entonces, digamos que tiene cierta orientación hacia perfiles que quieran formarse y prepararse para trabajar en esta área. Esto por un lado. Por otro lado, se tocará también un tema importante para el área gerencial, ¿ok? El área gerencial, en este sentido, estamos hablando de cualquier decisor, ¿ok?, de cualquier persona miembro de la alta dirección, socio, propietario de una compañía que pertenezca al área de tecnología y, bueno, esté interesado en
que su organización cuente con una unidad propia de ciberinteligencia. Recuerden que existen dos vertientes, ¿no?, en esta materia. Tenemos a los equipos de, por ejemplo, SOC, de ciberseguridad, que se van a encargar de proteger toda la organización, todo lo que ocurre dentro de la empresa, ellos se van a encargar de vigilarlo y protegerlo. Luego, podemos decir también que tenemos al equipo de Red Team que se va a encargar de probar las medidas de seguridad de la empresa, ¿ok?, y las falencias de seguridad para tratar de romper y, en base a esto, lograr anticiparse a un atacante. Aquí es donde entra de forma clave el factor de la unidad de ciberinteligencia, ¿ok? En ese punto decisivo donde ya yo no estoy, la unidad de ciberinteligencia, no, hablando como un él, no está allí para monitorear la parte interna de la empresa. ¿Consume datos de ella? Sí, claro que sí. Tampoco está para monitorear las vulnerabilidades, porque ya hay un equipo para eso, sino que está para monitorear la exposición digital, el riesgo digital, todo lo que hay en el quinto dominio, ¿ok? Todo lo que está dentro de lo que es el ciberespacio. Esto sí nos va a terminar de garantizar una cobertura de 360 grados en defensa, ¿ok?, o en materia de seguridad para la organización. Bueno, partiendo de esto, vamos a iniciar. Hay unos módulos aquí. Esto es una máxima en materia de inteligencia. Digamos que nos la estamos trayendo a lo que es la ciberinteligencia, que es el Civispacem Parabellum, ¿no? Es una máxima porque, pues, justo es como, mejor dicho, una premisa. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Ok, como primer concepto tenemos aquí lo que es la ciberinteligencia, ¿no? No me voy a extender en este punto. Podemos ver la ciberinteligencia como esa misma inteligencia, ¿ok?, del ámbito militar, de recopilación de información, de estructuración de datos, de generación de informes, ¿ok? ¿Qué es ese informe de inteligencia? Eso simplemente es un mecanismo que sirve para la toma de decisiones, ¿ok? Se entrega a la alta gerencia, al ente regulador o el ente, mejor dicho, solicitante, cuando hablamos ya a nivel de Estado, y este informe, este documento, esta data debe servir para la toma de decisiones. Ahora, algo que tiene, bueno, muchísimos años ejecutándose en el ámbito militar y con la llegada del quinto dominio se adaptan, ¿okay?, ciertos términos a lo que es el ámbito cibernético, ¿no? De allí, pues, proviene la ciberinteligencia propiamente dicho. Entre ellos, bueno, nada, se manejan ciertos contextos puntuales. El proceso de recopilación de datos es un proceso bastante grande cuando estás investigando un punto. Como lo ven por aquí, tenemos un pequeño enunciado de 85% de lo que recopilas, ¿ok?, de información o de cualquier cosa donde estés sacando de distintas fuentes. Ya vamos a ver las fuentes un poco más adelante. Sería un 85%, pero lo que realmente de allí es información, ¿ok?, información útil, estamos hablando de un 65%. Y la inteligencia generada de toda la información que conseguiste o que hallaste es solo el 20%. Partiendo de esto, entonces, podríamos decir que tenemos una estructura de datos. Luego de eso, vamos bajando, vamos depurando a una estructura de información para generar luego con esa información cierto conocimiento, ¿okay?, para poder obtener una visión y llegar a lo último, al punto final, al punto central, que sería esa sabiduría que se genera, ¿okay?, para la toma de decisiones. Bueno, partiendo de esto, creo que ya se puede tener una noción un poco más simple y clara de lo que es la ciberinteligencia propiamente dicho. Y viene una imagen que lo simplifica un poco más, ¿no? La estructura de datos, cuando se categoriza o se determina la información, cuando se define, ¿ok?, el conocimiento que aporta, cuando tenemos ya una visión de lo que estamos buscando, ¿ok?, o de lo que pueda significar o lo que podamos encontrar en esos datos, ¿ok?, y cuando ya tenemos una interpretación correcta y definitiva sobre ella. Bien, aquí vamos con la unidad de ciberinteligencia y su capacidad operativa. Como preámbulo, ex notitia victoria, ¿no? Saber para vencer. Bien, aquí vamos a hablar a alto nivel de lo que es las operaciones como tal, ¿ok? Estas operaciones están basadas, lógicamente, en lo que viene a ser la estructura del ciclo de inteligencia. Entonces, partiendo de allí, yendo de izquierda a derecha, ¿ok?, podemos ver, por ejemplo, en primera instancia, algo de la fase de dirección y planificación, ¿ok?, recibir las necesidades de inteligencia de la organización. Igualmente en el segundo apartado, ¿ok?, generar direcciones de la investigación.
qué es lo que estamos buscando, por qué estamos buscando esto y cuál sería, ¿ok? O cuál será el resultado final que vamos a obtener, que va a determinar que se logró completar el proceso o el ciclo y, bueno, eran los resultados esperados, ¿no? Sin embargo, para eso ya vamos a ver que cuando llegamos a ese final y hacemos la entrega del informe, no es todo. Por eso se llama ciclo de inteligencia, digamos, un enfoque cíclico que de una forma u otra finaliza cuando bueno, se logra alcanzar una meta que es generada por otra meta que a su vez puede haber sido generada por una meta anterior, ¿no? Bueno, partiendo de allí, cuando ya tienes una dirección, ¿ok? Parte de las operaciones es evaluar y clasificar cuáles son las fuentes de datos, a través de qué fuentes, ¿ok? Puedo yo recibir la información que necesito, la información que estoy buscando. Pueden hacerse búsquedas en fuentes abiertas, UMIN, IMINT, GeoMint, SOCMINT, etc. Sin embargo, es importante clasificar cuáles son esas fuentes de obtención, ¿ok? Y, bueno, partiendo de estos, poder ver qué tipo de herramienta podría ayudar mejor, ¿ok?, a la obtención de la misma. Ahí entramos en esa fase justamente, en lo que es la recopilación de los datos, ¿ok?, para estos ser procesados. Una vez que se hace toda la recopilación de datos, se procede entonces a categorizar, a segmentar, ¿ok?, a depurar la información. Ya aquí podemos decir entonces que tenemos una información y no solo son datos recopilados, ¿ok? Ya entramos luego, o se entra luego a nivel de unidad en la fase de procesamiento, análisis de la información obtenida, etcétera. Se genera como tal el informe partiendo de estos análisis, de las conclusiones a las que se llega y demás, y se realiza la difusión de la información, es decir, se entrega el informe de inteligencia. Allí no termina el proceso, allí es donde apenas viene el feedback, ¿ok?, que nos va a decir si falta aún información sobre ese mismo tema o partiendo de los resultados que se han obtenido, ¿ok?, hay que reestructurar el ciclo con nuevas interrogantes y reejecutarlo. Sin embargo, no es un ciclo que inicia de cero, inicia en base a las conclusiones de un ciclo anterior o de una investigación anterior. Entonces, partiendo de esto, el ciclo se sigue manteniendo, ¿ok?, pero ahora con nuevas variables o con una nueva dirección, por así decirlo. Entonces, digamos que en mayor o menor medida, estas son, ¿ok?, las operaciones como tal que se ejecutan dentro de dichas unidades. Partiendo de esto, hay distintas áreas aquí, un área de reconocimiento, un área de infraestructura de seguridad, pero eso ya lo vamos a ver más adelante en el pilar personal. Aquí un poco del modelo operativo, ¿no?, de lo que vendría a ser la unidad de ciberinteligencia, ¿no?, conectado, digamos, con la gerencia, sea del área de seguridad de la información, gobernanza, etcétera, como esté distribuida. Es el líder de unidad y es parte y, digamos, presta cierto apoyo o, digamos, ciertas funciones dentro de lo que son esas juntas gerenciales a nivel operativo, ¿ok? Es parte del comité de ciberseguridad, aporta bastante valor dentro del mismo, ¿ok? Y, bueno, como ven arriba dice que aquí se definen a alto nivel algunas áreas que pueden recibir apoyo por parte de la unidad de ciberinteligencia. Entre esos está el equipo de respuesta ante incidentes. ¿Por qué el equipo de respuesta ante incidentes? Porque este equipo, en el momento en el que hay una violación a nivel de seguridad, un ataque de negación de servicios, filtración de datos, accesos indebidos a la infraestructura o a cuentas corporativas, etcétera, va a requerir realizar ciertas investigaciones. Y, bueno, este es el área especialista y especializada en ejecutar este tipo de tareas y este tipo de investigaciones. El área de marketing puede en algún punto, cuando se esté enfrentando a ciertas campañas, ¿okay?, donde está obteniendo, digamos, que algunas métricas negativas, algunos perfiles que están atacando directamente a la marca, pero de una manera ya no tan común, tan, digamos, socialmente aceptable, sino que parece más un ataque dirigido o una campaña dirigida, ¿ok? Puede valerse de la unidad de ciberinteligencia para realizar ciertas investigaciones y perfilar, digamos, que esas cuentas en concreto, ¿ok?, a nivel de SOCMINT, que están realizando este tipo de interacciones negativas hacia la organización. Y, bueno, digamos, entender un poco más, ¿no? Recopilar información para poder entender mejor qué está pasando allí, por qué está pasando. El área legal, igualmente, a nivel de cierto tipo de investigación, puede valerse de la unidad de ciberinteligencia. Asimismo, como el área de seguridad física,
al, por ejemplo, capturar unas credenciales físicas, un rostro, etcétera, a nivel de cámaras de seguridad, entre otras cosas, puede valerse o con algunos datos de alguna persona, etcétera, para que el área de ciberinteligencia los ayude o los apoye con la investigación. El NOC igualmente se ven varios indicadores, ¿no? El NOC obtiene o tiene indicadores de una salida alta de tráfico, ¿ok? O más allá de una salida alta de tráfico, una recepción muy anómala o muy grande de paquetes, ¿ok? Puede valerse de la unidad de ciberinteligencia para realizar las investigaciones pertinentes. El área de forénsica, igualmente, ¿ok? Para todo lo que es el peritaje informático, puede apoyarse en gran medida de lo que viene a ser el área de ciberinteligencia para investigar algunos de los indicadores de compromiso, ¿okay? Algunos de los artefactos o de los indicadores de ataque que pueda observar dentro de un evento, de un suceso en concreto, ¿okay? Es parte, digamos, de las operaciones del área de forénsica el tomar esas muestras, ¿okay? Esos hallazgos que van a conseguir. Sin embargo, la investigación podría no ser su fuerte en este caso. Y pues sí lo es para lo que es el área o la unidad de ciberinteligencia. El equipo de Threat Hunters suelen ser personas muy capacitadas cuando hablamos de roles de este tipo, ¿ok? Sin embargo, el trabajo puede ser bastante pesado en esa área y puede requerir, ¿ok?, apoyo de la unidad de ciberinteligencia para ejecutar ciertas investigaciones de ciertos indicadores en concreto. Pero aquí tenemos un punto un poco mayor, ¿ok?, que vendría a ser o que viene a ser el Centro de Operaciones de Seguridad, que es quien más trabaja, ¿okay?, de la mano con la unidad de ciberinteligencia. A nivel estructural, en muchos casos, la unidad de ciberinteligencia es una de las unidades dentro del Centro de Operaciones de Seguridad. Una arquitectura basada en lo que es la estructura del SOC del G20 es como funciona en este sentido, ¿no? O es como debería funcionar en este sentido. Que el Centro de Operaciones de Seguridad tenga distintas unidades y una de estas unidades sea una unidad de ciberinteligencia para todo lo que son los procesos de footprinting, los procesos de reconocimiento, etcétera. Ok, estoy viendo aquí la pauta de la hora. Vale, voy a avanzar entonces. Bueno, aquí otro tema, ok, aquí entramos con cómo está constituida la unidad de ciberinteligencia. Y pues aquí lo tenemos, ¿ok? Los distintos procesos que ejecutan van al 100% de la mano con lo que es el ciclo propio de inteligencia, ¿no? Entonces, partiendo de esto, bueno, hay ciertas actividades que se van a realizar que de una forma u otra tal vez ya las conocen la mayoría, ¿no? En este caso, pues, ese proceso de definir, ¿ok?, cuál es la dirección y cómo se va a planificar, cuál es la investigación y cuáles son los resultados esperados. La identificación de fuentes de información es otro proceso, sean OSINT, UMINT, GEOMINT, SOCMINT, IMINT, SIGINT, entre otras. ¿Okay? La obtención y segmentación de la información también es un paso muy importante dentro del tema y bueno, es todo un proceso metódico en este sentido, poder clasificarla de forma adecuada y bueno, aquí uno de los más importantes, ¿okay?, que es el análisis y la valoración de la información. En este caso, se utiliza una metodología o entre muchas metodologías, mejor dicho, solo mencionaré una, que es la metodología NATO System, ¿okay?, basada en la OTAN, que pues trabaja con una ponderación de fiabilidad y credibilidad de la A a la F para la fiabilidad y del 1 al 6 para la credibilidad. Entonces podríamos tener desde información A1 a información E4, E5, ¿okay?, que nos va a dar dentro de todo lo que es esa matriz un nivel de, digamos, de valoración de esa información basado en fiabilidad y credibilidad de la misma. Bueno, aquí importantísimo la preparación del reporte de inteligencia, ¿ok? Esa preparación del reporte de inteligencia se puede hacer pues bajo muchas metodologías. Sin embargo, solo quiero mencionar dentro de ellos que se puede seguir esa técnica, ¿okay?, que menciono allí arriba, llamada AINS: audiencia, a quién se dirige, una empresa, un departamento, a un medio televisivo, un pentesting, etcétera. El issue, el tema clave del documento, ¿okay?, el mensaje, la conclusión del proceso de la ciberinteligencia con la información obtenida. Como ven, la conclusión dentro del informe debe ir, ¿okay?, literalmente luego del tema clave del documento y de la audiencia, que son, digamos, lo principal, ¿no? Pero va el mensaje, la conclusión, antes de todo lo que es la historia, ¿ok?, la trama como tal. La trama que representa, ¿ok?,
todas nuestras conclusiones, es decir, todos los hallazgos, etcétera, van luego de la conclusión, porque esto va a permitir que un decisor pueda llegar más rápido a los resultados y avance con lo demás con más calma, ¿ok? Bueno, seguimos allí. Aquí entramos con lo que son, o con lo que es el perfil, ¿ok?, del analista en este caso. Hay, más allá que las habilidades técnicas dentro de lo que es el ámbito de ciberinteligencia, ciertas habilidades, ¿ok?, que debe tener el analista, ¿ok?, más allá de solamente ser del ámbito técnico. Un equipo de ciberinteligencia puede estar conformado por analistas, ¿ok?, digamos que del área técnica, del área de infraestructura de seguridad, otro perfil importante dentro del tema. El primer analista que les menciono del área técnica es un analista más con capacidades de investigación, ¿okay?, de navegación, etcétera. Todo lo que tiene que ver con, digamos, hondar, ¿okay?, por distintos tipos de fuentes de datos, desde la Internet superficial hasta la Internet profunda, redes como ZeroNet, Freenet, I2P, la red Tor, ¿ok? Capacidades de navegación de este tipo, ¿no? Navegar en redes sociales, navegar en foros, etcétera, para poder recopilar datos. El otro perfil que les comento es el perfil del ingeniero, ¿ok?, a nivel de infraestructura, que está orientado, ¿ok?, a levantar distintos tipos de plataformas. Plataformas como el MIS, por ejemplo, deben ser levantados con alguien con capacidad, ¿ok?, de poder manejar toda esta parte de infraestructura tecnológica. Perfiles fuera de lo común, ¿okay?, que no son, digamos, lo normalmente visto en materia de ciberseguridad. Pues tenemos perfiles en este caso como, dependiendo también de la organización y del core de negocio, ¿ok?, puede estar involucrado, que digo yo, un community manager o alguien que trabaja directamente en el área de marketing digital, porque dependiendo del nicho de la empresa, puede que sea necesario para la organización. Puede que también esté un criminólogo, ¿ok? Puede que tengamos dentro del equipo, ¿cómo decirlo?, a un psicólogo, ¿ok? Todo esto va a depender de cuáles son las actividades que se realizan. Si es un órgano, ¿ok?, el que está haciendo las operaciones, digamos, público, privado, cuál es el sector es de seguridad de Estado, el sector es bancario, es una fintech, etcétera. Todo esto va a influir en el equipo. Entonces, hay ciertas habilidades blandas en este sentido, como por ejemplo la percepción selectiva, la curiosidad, el olfato, la intuición, la amplitud de percepción, y aquí entramos en tres un poco más técnicas, ¿ok?, que sería la parte de anonimato, el saber navegar de forma anónima dentro de todo lo que es el ciberespacio, el manejo de las tecnologías, ¿ok?, y lo que es la generación de ciertas identidades que permitan salvaguardar tu identidad real, por así decirlo. La única norma que conozco, ¿okay?, o la única legislación que conozco que posee una figura de este tipo, es el agente encubierto, agente policial encubierto o investigador policial encubierto. No recuerdo exactamente el término, pero es de la legislación española. Lo cito porque digamos, lo presentaron aquí años atrás dentro de la misma Intelcom, ¿ok? Como les dije, no es mi país, no conozco exactamente la normativa, pero bueno, es el único país que he podido observar, que he visto que tiene dicha legislación en la materia de poder realizar investigaciones, ¿ok?, dentro de una capa de seguridad avalada por la ley, por así decirlo. Vale, seguimos entonces. Aquí algunas tecnologías en la materia, ¿ok?, que es importante tener en cuenta. En este sentido, se necesitarán tecnologías para las distintas fases, ¿no? Puede que se necesite una herramienta documental dentro de la misma fase de dirección de planificación. La obtención de fuentes ya de por sí va a determinar ciertas tecnologías concretas, como por ejemplo redes sociales, Internet profunda, Tor, I2P, etc. Pero también la fase de recopilación de información va a necesitar de ciertas herramientas, ciertas plataformas que lo permitan. Eso en primera instancia. Por otro lado, la fase de análisis y procesamiento puede que requiera de cierta plataforma que nos permita procesar los datos. Tal vez un HEPI, por ejemplo, podría ayudar mucho en este sentido, estructurando grandes volúmenes de información. O plataformas como lo son Pollito, que es una plataforma de inteligencia semántica que permite, pues, procesar, clasificar datos y bueno, extraer, ¿okay?, ciertos indicadores IKI de Pembro, ¿ok?,
Nos permite obtener ciertos datos también dentro de lo que son cuentas. Maltego nos permite realizar ciertas investigaciones. Obsidian, nos permite llevar de una forma clara y controlada todo lo que son los distintos tipos de investigaciones, análisis, etcétera, hacer hiperlinks, de una pestaña a otra, etcétera. Y bueno, plataformas para lo que es todo lo que implica el monitoreo de la superficie digital, como la plataforma de InmuniWeb en este caso, que en mayor o menor medida nos va a permitir evaluar la superficie de ataque, violaciones de datos que estén filtrados, cuentas de correo filtradas, documentos de la organización, qué se habla, qué se dice a nivel de foros underground de la organización, ventas de acceso a equipos corporativos, etcétera. Nos va a permitir evaluar y monitorear todo lo que es el riesgo digital. Entonces, partiendo de esto a nivel de tecnologías, hay todo un pool de herramientas a utilizar. Aquí me enfoqué y hablé más de lo que es la parte de aplicaciones, pero también hay ciertos scripts que sirven para hacer ciertas tareas. Allí me enfoqué un poco en lo que es OSINT, y coloqué 4 scripts puntuales: reconocimiento de usuarios, OSINT Spy, Sherlock, que te permite validar si un usuario, un nickname, está registrado en, digamos, en plataformas como Facebook, Wattpad, YouTube, Twitch, etcétera. Si ese usuario existe, estás tratando de perfilar a una cuenta que está haciendo ciertas actividades de interés para ti, porque no tiene que ser exactamente ilícita, ¿no? El expresar tu opinión de forma negativa puede que lleve a una empresa a investigar quién es el perfil que está difamando la marca, y no por eso quiere decir que él está realizando una actividad negativa, ¿no? En este sentido. Y bueno, algunas otras herramientas web, como OSINT Framework, como Shodan, como WebMe, en este sentido, que van a permitir de una forma u otra, bueno, digamos que obtener ciertos tipos de datos dentro de lo que son las investigaciones. WebMe, por ejemplo, con un nombre y un apellido, te permite hacer un buen perfilado, de una persona en concreto en este aspecto. Vamos a ver si puedo hacer una prueba. Y aquí tenemos, a ver, ok, aquí tenemos a WebMe en vivo. Estamos buscando a Iván Portillo, no sé si alguien lo conoce. Aquí tenemos su logo típico. Aquí tenemos una cuenta de Twitter, aquí tenemos algo de LinkedIn, algo de Instagram, algunas personas relacionadas, algunas noticias relacionadas. Aquí tenemos algunos temas de ciberinteligencia de LinkedIn, y aquí tenemos algunas fotos de Iván. Entonces, como ven, son herramientas que permiten hacer ciertas actividades. Yo les voy a dejar un marcador, que está basado en el marcador de OSINT Combine, pero bueno, tiene otras añadiduras, tiene más o menos 1400 tools. Si bien es cierto, si quieren algo más como OSINT Framework, lo tendrán por aquí en otros repositorios web, y allí hay muchos otros repositorios como OSINT Framework. Sin embargo, me gusta más estructurarlo a nivel de carpetas, y bueno, lo tengo por aquí. Les dejaré luego por el chat el repositorio donde está para que lo puedan descargar. Pero pues esto está basado en todas las herramientas web que conozco en la materia. Son aproximadamente 1400: criptoanálisis, análisis de malware, etc. Vamos a ir cerrando ya. Las operaciones diarias, no me extiendo porque me queda poco tiempo, pero es lo que ya les comenté anteriormente, definición de investigaciones, definición de las fuentes, recopilación de datos, otra área que está clasificando y segmentando la información, y otra área puntual, que está realizando los análisis como tal y preparando los informes. Todos estos informes reciben una retroalimentación, Por eso, dentro de un área de ciberinteligencia, las habilidades de comunicación son muy importantes y muy necesarias. Y aquí, cerrando ya lo que es la parte normativa, que les había comentado. Realmente en Venezuela no hay una legislación propia sobre la materia de ciberinteligencia, sobre un agente encubierto para ciertas actividades puntualmente, pero dentro de lo que se puede hallar, se encuentra el reglamento orgánico de lo que es el Servicio de Inteligencia Nacional de Venezuela, que rige las actividades de recopilación de datos y de inteligencia por parte de este organismo. La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que define el propio Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia en su artículo 26 y 27.
la Ley Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, que bueno, la acaba de definir la ley de arriba, ¿no? En este sentido. En el artículo 19, punto clave, ¿no? Dentro de esto, ya que toda la ley habla sobre el proceso de inteligencia y contrainteligencia dentro del país, pero el artículo 19 reserva la actividad y los medios de lo que son las operaciones de inteligencia, y en este caso entraría por regla máxima la ciberinteligencia. Ese artículo 19, gracias Iván, rige que los derechos solo los tiene el Estado de realizar este tipo de actividades, es decir, no es lícito realizar estas actividades en el país. Y bueno, la ley de delincuencia organizada genera la unidad de inteligencia financiera para temas de fraude y tiene una figura del agente encubierto para ciertas investigaciones en esta materia anteriormente citada. Bueno, Iván, listo, a tiempo. Preguntas y respuestas. Perfecto, Adrián. Si hay alguna pregunta, podemos lanzar alguna, ¿vale? Nos da tiempo a lanzar alguna, si no, pues nada, ha sido un honor tenerte aquí, mientras si no hay nada. Ha sido todo un honor tenerte aquí, Adrián, impartiendo algo muy necesario, ¿vale? Porque muchas veces nos vamos a las herramientas, nos vamos un poco a la metodología, pero nadie se enfoca en cómo enseñar a crear tu propia unidad de inteligencia, ¿vale? Así que mil gracias por compartir tu conocimiento relativo a esto. Y nada, parece que no hay ninguna pregunta. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Adrián. Como vamos un poco muy justitos de tiempo, ya está la siguiente ponente aquí con nosotros. Nada, le damos la despedida, Adrián, y un honor. Gracias, Iván. Hasta luego. Cualquier cosa, pues sigo por allí por el chat viendo los demás. Gracias.